Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Estamos en este nuevo año 2022. Esperamos que lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, recuerde que el apóstol que escribe Hebreos dice, en aquel tiempo eh, los, ah, los hijos de Dios, o en aquel tiempo el pueblo de Dios, recibió la palabra de Moisés, recibió la palabra de los profetas, pero nosotros ahora hemos recibido la palabra de Cristo. La misma palabra de Cristo es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que la palabra de Dios que está escrita en nuestra maravillosa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela a Jesús y es en donde nosotros debemos poner nuestros ojos. Normalmente en cada nuevo año, muchos hablan acerca de la visión, muchos hablan acerca de planes y propósitos, y siempre es importante poner nuestros ojos en algo certero, porque si no hay conocimiento, si no hay objetivos, si no hay visión, si no hay metas, como usted le quiera llamar, normalmente no hay una organización, no hay una dirección hacia dónde ir, no hay un punto hacia dónde llegar y muchas veces o normalmente las personas se pierden. Pero gloria a Dios que nuestro Dios y Padre ha puesto delante de nosotros a la figura, a la persona de Cristo Jesús y nos ha entregado su palabra y nos ha entregado su espíritu, el mismo espíritu de Cristo, y nos ha dado acceso a su maravillosa y gloriosa gracia a través de la fe de Jesús. Así es que es muy importante que nosotros no quitemos nuestros ojos de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Ahora, es importante tener una visión, es importante tener planes, es importante tener metas. Son importantes, pero no debemos de vivir para ello. No debemos permitir que las cosas nos controlen, ni los días, ni la comida, ni el dinero, ni las personas. Dios nos hizo libres y desafortunadamente el hombre por ignorancia, el hombre por no conocer verdaderamente la palabra de Dios, no vive en libertad. Por no permanecer en la palabra de Dios, no puede vivir en la libertad en la cual Dios nos creó. Recuerde, Dios nos creó libres, pero el hombre pecó y se subyugó, se sujetó al pecado, se sujetó a la serpiente, al diablo, a Satanás. Pero Cristo vino a salvarnos, a redimirnos, y es necesario conocer, entender y creer correctamente la palabra, pero permanecer en ella, declarándola, meditándola, para que la palabra sea escrita, sea sembrada y produzca mucho fruto. Permaneciendo en la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos dará esa libertad, nos hará libres. Así es que son buenos los planes, es buena la visión, son buenas las estrategias, son buenos los objetivos, las metas, pero todo tiene que girar alrededor de Jesús. Y mire, le voy a pedir que me acompañe a ver algunas porciones de la escritura y quisiera que empezáramos con Lucas capítulo 13. Acompáñeme a buscar Lucas capítulo 13 y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice la escritura, dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Dice, y vino a buscar fruto en ella y no la halló o no lo halló, no halló fruto en la higuera. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que, porque esta higuera, ¿para qué inutiliza la tierra? Es decir, no está siendo de provecho, nos está estorbando. Versículo 8. Entonces el viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no,
la cortarás después. Y normalmente en las escrituras la higuera tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero la higuera también podríamos considerar que tiene que ver con todo aquel que se considera a sí mismo, con todo aquel que camina en su propia prudencia, con todo aquel que vive en incertidumbre, con todo aquel que es mentiroso, con todo aquel que anda en la carne o que se justifica a sí mismo a través de sus obras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se justificaba a sí mismo. Romanos 10 dice que ellos conocían a Dios, pero no creyeron en Dios, ni creyeron en la justicia de Dios, sino que ellos querían justificarse a sí mismos. Y ellos se engañaban a sí mismos y ellos inclusive vivían en la mentira. Recuerda aquella parábola donde el Señor Jesucristo ve una higuera y esta higuera tenía hojas y él va a buscar un fruto porque tenía hambre, dice la escritura, y cuando llega a la higuera no tenía fruto. Normalmente una higuera cuando tiene hojas tiene fruto. Aún no era el tiempo de los frutos, pero normalmente las higueras antes del tiempo, en el ciclo anterior, dejan unas brevas y cuando las hojas salen, las brevas brotan debajo de las hojas. Así es que toda higuera que tiene hojas normalmente debe de tener fruto, es decir, debe de dar fruto. Y el Señor Jesucristo maldice la higuera. Yo creo que ustedes recuerdan muy bien esta historia. Y el Señor Jesucristo dice, todo aquel que creyere lo que pide, le será hecho. Al día siguiente, cuando vuelven a pasar por ese lugar, los discípulos se asombran porque la higuera estaba seca desde sus raíces. Cuando el Señor Jesús maldijo la higuera y le dijo, nadie comerá fruto de ti, es porque la higuera se secó desde sus raíces. Y entonces el Señor Jesucristo nos habla, entre muchas otras cosas, de la importancia de hablar a las cosas. Y dice el Señor Jesucristo, si tú dijeres a esta montaña, quítate y échate en el mar y no dudares, lo que crees te será hecho, lo que dices te será hecho, lo que dices. Y ahí podemos entender y ver la importancia de las palabras, la importancia de creer en lo que el Señor Jesucristo nos dice. Así es que en esta historia muy sencilla de Lucas 13 podemos ver que Dios nos ha llamado o podríamos aplicar una enseñanza de que Dios nos ha llamado para dar fruto. Dios nos ha llamado para dar fruto. Y en la religiosidad y en este mundo inclusive, aquel que no da fruto lo desprecian, aquel que no da fruto lo cortan, aquel que no da fruto lo hacen menos. Pero recuerde que Dios no nos llamó para hacernos menos. Dios no nos llamó para quitarnos, ni para condenarnos, ni para hacernos menos, sino que Dios nos llama para que vivamos en lo mejor que Él preparó para todo aquel que cree en Jesús, para todo aquel que a través de la fe puede introducirse a esta maravillosa y gloriosa gracia que el Padre nos ha otorgado en Cristo Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que, teniendo esto en mente, mire por favor lo que dice ahora la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 15 es un capítulo muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo enseñando algo muy profundo. Y es importante que entonces consideremos que podemos hacer todos los planes, podemos hacer todas las estrategias, podemos tener todos los deseos, pero ¿sabe cuál es la realidad de que muchos deseos se quedan inconclusos, que muchos planes no se llevan a cabo porque realmente no son planes que se conciben en el corazón, porque realmente no son planes que provengan de vida, no son planes que Dios esté hablando para el propósito de las personas? Y aunque muchos son disciplinados y muchos los cumplen, pero a fin de cuentas, todo aquello que esté separado de Cristo, sea uno creyente o sea incrédulo, pero todo aquello que no provenga de Dios, todo aquello que no provenga de fe, no produce vida, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Escritura. Y es tan importante entonces que si caminamos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios planes, en nuestra propia visión, en nuestros propios objetivos, entonces
Podríamos alcanzarlos, no hay seguridad, podríamos alcanzarlos, pero no producirán vida. Y lo único que estaríamos haciendo es ejercitando nuestro yo, ejercitando nuestro ego, ejercitando nuestras capacidades humanas y podríamos quedar vulnerables a separarnos de la palabra, separarnos de Dios, al menos en nuestro diario vivir. Ahora, no me malinterprete, es importante que seamos sabios, es importante que caminemos con diligencia, es importante que consideremos. El Señor mismo Jesucristo dice, nadie se pone a construir algo si no se sienta primero y define qué es lo que necesita. Tú y yo necesitamos a Cristo. Tú y yo tenemos la sabiduría de Dios. Tú y yo tenemos la palabra que nos fue dado el Espíritu Santo, dice que es la palabra del Espíritu, nos fue dada su palabra para que el Espíritu Santo nos enseñe las cosas que nos han sido concedidas, nos fue dada la mente de Cristo, en nuestro espíritu somos perfectos, así es que tenemos que echar mano de los recursos que Dios nos ha dado para caminar en el propósito maravilloso que Dios ya puso delante de nosotros. Dios no tiene acepción de personas, Dios tiene un privilegio y una bendición tan grande y un cariño, si lo podemos hablar así, y un trato especial para cada hombre y para cada persona. Dios tiene algo glorioso para cada hombre y mujer, adulto y niño en esta tierra. Pero no podemos en forma automática poder recibir eso que Dios ya hizo. Dios ya hizo su parte, recuerda. Pero los hombres limitan a Dios por causa de su incredulidad. Los hombres limitan impidiendo que se pueda vivir en esta libertad, en esta bendición que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús por causa de la incredulidad, por causa de la ignorancia, por causa de la religiosidad, por causa de caminar en nuestras fuerzas y en nuestros propósitos particulares separados de Dios. Mira cómo dice Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una vez más, aquí hay un engaño que muchos malinterpretan. No hay un engaño en la palabra, hay un engaño en la interpretación que muchos tienen. La palabra es viva, es verdadera. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice la versión Reina Valera. Pero en el original, en el griego, la palabra que tiene que ver con quitar no es arrancar o quitar o mover para otro lugar, sino es levantar. Y cuando uno tiene una vid, es decir, eh, eh, los pámpanos, las ramas de la vid pueden caer al suelo. Y cuando caen al suelo no reciben de una manera orgánica el aire, el sol y la humedad correspondiente. Es decir, los pámpanos, las ramas, si caen al suelo, no pueden producir fruto, no pueden llevar la riqueza de la savia que es traída por la vid para producir y llevar buen fruto. Es decir, no es adecuado y correcto que un pámpano, que una rama esté tirado en el suelo. Por eso, si usted ha visto cuando se siembran las vides, cuando los cuidadores se aseguran que las vides den buen fruto, todos los pámpanos están posicionados en algunos elementos de madera o de otros materiales para que siempre estén arriba de la tierra, para que pueda fluir el aire, pueda fluir el sol y entonces la riqueza de la savia que fluye a través de la vid pueda llegar a cada una de las ramas. Así es que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que si hay un pámpano caído, Él lo levanta. Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a rechazar, Jesús no vino a cortar. El hombre siempre cuando tenga vida tiene la oportunidad de venir a Jesús. Es el hombre el que rechaza, es el hombre es el que se corta a sí mismo. En esta vida es el hombre el que tiene la decisión para venir a Cristo, para permanecer en Cristo o para rechazar a Cristo y apartarse de Cristo. Pero dice la Escritura en el versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece
y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Dios nos ha llamado a dar fruto y a dar mucho fruto. Dios nos ha llamado a dar fruto y a dar mucho fruto, y Él está a favor de nosotros. Él está contigo. Él es para ti como un padre, como un labrador, como un señor, como un salvador, como un cuidador, como tu bendición. Por eso es tan importante que más allá de las cosas de este mundo, más allá de los planes, las visiones, los objetivos y las metas, Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas y no debemos movernos de esa posición gloriosa en la que Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de estar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que es tan propicio, es tan adecuado que en este inicio de este nuevo año nosotros podamos considerar a Jesús, a la persona maravillosa y divina de Jesús, al que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, nuestro redentor, nuestro salvador, en quien tenemos seguridad y confianza, quien nos ha dado todas las cosas. Dice la escritura que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Y nuestro corazón y nuestra Perfecto. alma debe aspirar a que tú y yo podamos ser bendecidos, a que tú y yo podamos eh, apropiarnos de la bendición que ya nos fue dada por gracia en Cristo Jesús. Bien, y ahora te voy a pedir que me acompañes a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y con este versículo vamos a terminar. Dice la escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay otras versiones que dicen que tanto la fe como la esperanza y el amor son permanentes, son eternos. Todas las cosas se acabarán las profecías, se acabará lo que hacemos como siervos del Señor, siervos de la justicia en este mundo, pero en la eternidad permanecerán la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué podemos hablar de la fe? Recuerda que la fe nos da acceso a la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. La fe nos da acceso a todo lo que Dios nos ha concedido. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Tú puedes leer la escritura, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha dado las promesas que tenemos en Cristo Jesús, cómo Dios nos ha llamado a participar de su naturaleza divina. Filemón 1:6 nos enseña que Dios tiene una benignidad tan abundante para ti y para mí, y que a través de conocer esa benignidad, la fe puede manifestarse de una manera eficaz. Así es que la fe, hemos dicho ya que es mermada por la incredulidad, pero la fe nos da acceso. La fe es como la mano que se introduce en el ámbito espiritual para tomar todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús y que se encuentra en nuestro espíritu. Recuerda, nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo. Somos nuevas criaturas. Nuestro espíritu es una nueva creación. Ahora, cuando hablamos de la fe, es tan importante que podamos entender que si hablamos de la fe, pero no entendemos que la fe es la que nos da acceso a la gracia, a esta bendición que Dios nos ha dado, entonces podríamos quedar vulnerables a intentar caminar en la fe, pero a través o hacia la religiosidad o hacia la ley. Así es que la fe no está separada de la gracia. La fe es la que nos da acceso a la gracia. Recuerda, la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Y la fe está basada en la verdad de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús es el autor y consumador de la fe, así es que no vivimos por nuestra fe, pero por la fe de Jesús, la cual nos fue dada como en medida. Y en esa medida tú y yo podemos vivir victoriosos como el Señor Jesucristo nos llamó a vivir. Ahora, ¿qué podemos hablar del amor? El amor es el fundamento. Dios nos amó por amor. Dios envió a su Hijo por amor. Dios nos permite entrar en esta gracia por amor. Dios
eh, ha hecho todo lo que ha hecho a favor de ti, de mí, y permanece con nosotros por amor. Dios no te puede amar más de lo que Él ya te ama. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, porque Dios te ama con todo su amor, porque Dios es amor. Lo importante es que en la medida en la que tú entiendas el amor que Dios tiene para contigo y tú ames al Señor, entonces es en la medida en la que tú vas a conocer, entender, creer y experimentar el amor de Dios en tu vida y en los tuyos. Recuerda, el amor de Dios es Dios hacia ti en Cristo. La máxima expresión del amor de Dios es Cristo Jesús entregando su vida por ti y por mí y resucitando para que tú y yo seamos justificados. Pero el amor de Dios es Dios nos amó primero y entonces nosotros le amamos. Pero Dios también nos llama en su palabra a que nosotros tenemos que amar de manera horizontal a través del amor de Dios. Nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Todos los motivos que tu corazón tenga para hacer tal o cual cosa en este nuevo año podrían estar justificados, pero no ante la justicia de Dios. Porque si tu corazón no está motivado por el amor para hacer esta cosa o aquella cosa, si no hay amor, puedes entregar todo tu dinero a los pobres, puedes entregar tu vida para servir, puedes entregar tu vida para hacer X, Y o Y cosa, pero si no hay amor, de nada te sirve, de nada te aprovecha. Y tú y yo somos profundamente amados y tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y qué podemos hablar de la esperanza? Aquí hay algo muy interesante, porque así como la fe es nuestro fundamento, el amor nuestra motivación, el motor para hacer todas las cosas, la verdad tiene que ser declarada y hablada e implantada a través de nuestras vidas hacia nosotros mismos y hacia nuestras familias en amor. No debes de callar la verdad, porque la verdad se habla en amor. Por causa de que tú amas, tienes que hablar la verdad. Dios nos llamó a salvar, a que a través de Jesús los hombres y las mujeres vengan a ser salvados. Dios nos llamó a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Quiero solo corregir, el que salva es Cristo. Nosotros no tenemos ningún poder para ello, pero Dios nos llamó a llevar, a conducir el mensaje de salvación. Amén. Ahora, pero es tan importante que tú y yo hablemos la verdad en amor, que tú y yo no consintamos con la mentira y con el engaño, y mucho menos con el pecado. Pero Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a condenar. Dios nos llamó a amar y por causa del amor tenemos que hablar la verdad, porque solo conociendo la verdad, las personas que están esclavas del pecado pueden encontrar la libertad y permanecer en esa libertad en Cristo. ¿Qué podemos hablar de la esperanza? La esperanza es una intensa anticipación del bien. La esperanza es una expectativa de toda la benignidad y la bendición que Dios ya nos concedió en Cristo. La esperanza es una expectativa de que el bien y la misericordia vienen detrás de nosotros, pero que la benignidad y la bondad de Dios nos rodean, de que todo nos ha sido dado, de que Dios es un Dios bueno en todo tiempo y que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Ya han descendido en Cristo Jesús y tú y yo ya hemos sido grandemente bendecidos. Así es que la esperanza es una expectativa de experimentar, de conocer, de creer, de permanecer y vivir, disfrutar que la benignidad de Dios se manifieste. No poner nuestros ojos en el temor, no poner nuestros corazones en la inseguridad, en la mentira o en el engaño o esperar el mal, porque Dios ha decidido traer bien sobre ti y no mal. Solo la cosa buena, solo la buena dádiva desciende de Dios. Dios nunca va a traer ningún mal para contigo. Es tan importante que nosotros podamos entender esto, porque el engaño, la maldad y la mentira que hay en este mundo y que inclusive hay en el corazón del hombre no proceden de Dios. Es por causa del príncipe de la potestad que dirige este mundo, es por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado del hombre, por causa de estar separados de Dios. Así es que es importante que entendamos que Dios nunca piensa mal de nosotros. Estos pensamientos tengo de ti, dice el Señor,
¿Por qué? Porque Cristo Jesús, amor, mora en ti. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, Cristo Jesús mora en ti y Dios te ve a través de Cristo. ¿Y cómo te ve? Como Jesús es. Y estos son los pensamientos que tiene de ti, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos que te den una esperanza, un futuro seguro. Así es que cuando nosotros ponemos palabras en el futuro, en este mismo año, la palabra de Dios, y cuando nosotros ponemos los pensamientos de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y hablamos la palabra, y entendemos la importancia del poder de las palabras, y ponemos en nuestra boca palabras de vida, palabras de justicia, de salvación, de justicia de Cristo, no de justicia de hombres. Porque si hablamos de la justicia de hombres, todos merecen morir por causa del pecado. Pero hablamos de la justicia de Cristo, en donde todos merecen vivir por lo que Cristo hizo, no por nuestros méritos. Todos los hombres merecen vivir por lo que Jesús hizo. Pero Dios no puede forzar al hombre. Dios respeta el derecho al hombre a decidir. Pero en términos de la obra terminada, completa y perfecta, en términos del precio glorioso que Jesús pagó por nuestra salvación, todos los hombres deberían tener la esperanza de vivir, deberían merecer vivir, pero la justicia de Dios no puede ser quebrantada. Y Dios ha expuesto el diseño glorioso redentor y cada hombre tiene que tomar esa decisión. Así es que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es, dice, es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la esperanza. Y la esperanza siempre está en el futuro. Así es que cuando tus ojos son puestos en Jesús, sabes que viene bendición, sabes que viene toda cosa buena. Recuerda, tú ya has sido bendecido con toda bendición, pero estoy hablando en términos prácticos, estoy hablando en términos de este mundo. Estoy hablando en términos de las circunstancias, aunque no podemos controlar las circunstancias que son externas a nosotros, pero sí podemos causar que las cosas que nos rodeen actúen a nuestro favor, porque cuando ponemos los pensamientos de Dios, los pensamientos futuros en este nuevo año acerca de la palabra del Señor, cuando hablamos palabras de vida, la palabra de Cristo, ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Yo te he saciado, dice tu boca, de tal manera de bien para que te rejuvenezcas como el águila, dice el Salmo 103. Así es que cuando nosotros hablamos la palabra, escribimos la palabra en nuestros corazones, hablamos la palabra, hablamos palabra de vida. También es importante que recuerdes, dice la Escritura en Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nadie puede causar que el diablo huya si no lo resistes. Dios no va a causar que el diablo huya. Dios nos dio la autoridad y el poder en Cristo, nos dio su espíritu, su unción y su palabra y su sabiduría para resistir al diablo. Tú y yo fuimos llamados a resistir al diablo. Recuerda, las personas pueden ser utilizadas por el diablo. Desafortunadamente así sucede. Pero Dios no nos ha llamado a juzgar o a condenar a las personas, pero sí a condenar toda lengua que se levante en contra nuestra, en contra de los tuyos. Así es que no permitas que ninguna persona hable maldición o hable enemistad o pecado o no cosa buena en contra de ti. Cuando las personas hablen algo en contra de ti, tienes que condenar toda lengua que se levante en contra de la bendición que Dios ya te concedió por gracia. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, puede traer después incredulidad a tu corazón. Si alguien habla mal de ti, puede traer temor, puedes abrazar aquello y entonces recuerda, la incredulidad puede causar que tu fe no opere con libertad o que tu fe no pueda operar. Así es que cuando alguien hable algo en contra de ti, o cuando haya una, ya sean las personas o las circunstancias quieran hablar en contra de ti, resístelas, resiste al diablo, resiste al mal. Debemos odiar al mal. El mal tiene que ver con la enfermedad, el mal tiene que ver con la escasez, el mal tiene que ver con la codicia, con el amor al dinero, el mal tiene que ver con todo aquello que es contrario, con la carne inclusive. Recuerda, la carne es enemistad. Cuando haya
una pasión desordenada, condénala, échala fuera de tu vida, vuelve a la palabra, medita la palabra, declara la palabra, porque si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, en las cosas del mal, entonces el resultado será muerte. Pero cuando ponemos nuestras mentes en las cosas del espíritu, el resultado es vida y paz. Es muy importante. Así es que la esperanza es poner nuestros ojos en Jesús. La esperanza es tener una intensa anticipación del bien que está a favor de nosotros. Así es que cuando nosotros ponemos palabras en nuestra boca que son de acuerdo a la palabra del Señor, a la palabra de vida, cuando nosotros caminamos en la palabra, entonces las circunstancias que nos rodean, vamos a causar que las circunstancias sean de una persona victoriosa, más que vencedora, altamente favorecida, una persona que entiende su identidad en Cristo. Y aunque haya circunstancias externas o que nosotros no podemos causar porque vienen desde afuera, nosotros vamos a poder permanecer en la victoria, en la paz, en el amor, en la seguridad que Cristo Jesús nos ha dado. En este 2022, en este nuevo año, nuestro deseo y nuestro corazón es que tú aprendas a descansar en Cristo, que tú aprendas a confiar en el Señor y a pedir al Señor que te ayude en todas las áreas de tu vida. El Espíritu de Dios mora en ti. Si eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti. Así es que tú puedes decirle al Señor en todas las cosas, Señor, ayúdame. Y si hay incredulidad, puedes decirle, ayúdame. Pero recuerda, es tu responsabilidad poner la palabra delante de tus ojos, en tu boca, en tu mente y en tu corazón. Es tu responsabilidad porque Dios ya hizo su parte, estar unido a Cristo y considerar siempre a Cristo. Desecha las ofensas, desecha las malas interpretaciones, desecha la confusión, la incertidumbre, desecha cualquier cosa que te estorbe, quítala, pero ven a Cristo y descansa en Cristo. El Señor Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esto no solo es para los incrédulos, esto es para todo el mundo. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en la gracia de Jesús. Jesús mismo nos dice, en su palabra, en Hebreos, dice la escritura que si hay un trabajo que la iglesia, que el cuerpo de Cristo debe hacer, es trabajar por entrar en su reposo, en su descanso. Y la única manera de entrar en ese reposo es a través de la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos entrar en esta gracia? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Los planes son buenos, los objetivos son buenos, la visión es buena, pero la visión que nos da la palabra es, pon tus ojos en Jesús, en la persona maravillosa y divina de Jesús, en el Rey glorioso y eterno, en el Cordero que vino y se ofreció en nuestro lugar, en el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, en aquel que entregó su vida para salvarnos, para redimirnos, para darnos un futuro glorioso a través de su fe. Así es que poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entendiendo su obra terminada, completa y perfecta, podemos, a través de la fe, entrar en este reposo maravilloso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para vivir en éxito, en victoria, en salud, en protección, en prosperidad, en armonía, en vida, siendo un canal de bendición para muchos que este mundo lo necesita con urgencia. Si tú no has conocido a Cristo o no has decidido entregar tu vida a Cristo, o no habías pensado que necesitabas a Cristo, yo te invito a que tú entregues tu vida hoy a Cristo. Todo hombre necesita ser salvado porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si permanecemos destituidos de la gloria de Dios, nuestro destino final será estar separados de Dios en una eternidad, en una muerte eterna en el infierno. Pero las buenas noticias es que en Cristo Jesús, solo a través de creer en Jesús, podemos recibir esa vida eterna para conocerle a Él, tener comunión con Él y tener una eternidad con Cristo. Así es que si tú quieres entregar tu vida a Cristo de una manera genuina, trata de conocerlo a través de la palabra, pero haz esta oración conmigo y di, Señor Jesús, Padre, entiendo que nací destituido de la gloria de Dios y que necesito ser salvado. Y creo y reconozco que tú te hiciste hombre y fuiste a la cruz para pagar todas mis deudas y llevar todos mis pecados y sufrir todas mis enfermedades para que yo pueda ser justificado y vivir sano y en libertad y en salvación. Así es que yo creo en ti y como dice la palabra,
que si con el corazón, si con la boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios te levantó entre los muertos, yo te digo, Señor Jesús, Padre eterno, que yo te confieso como Señor y Salvador y te recibo, y yo creo en mi corazón que resucitaste para darme vida. Lléname de tu vida, hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y entonces tú y yo gocémonos y alegrémonos en este nuevo año, declarando en todo tiempo, teniendo la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones en todo tiempo. Recuerda, Dios es un Dios bueno. Jesús es la esperanza de vida. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es alrededor de quién gira y debe girar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones y nuestro futuro. El futuro, ve a Jesús. Jesús es Señor de todo. El futuro, ve a Jesús. El 2022, ve a Jesús. Y tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, somos como Jesús es. Primera de Juan 4:17. Así es que permite que a través de permanecer en la fe, unido al Señor, como la vid y tú como el pámpano, permite que el 2022 te vea a ti y todas las circunstancias y el futuro te vean a ti como totalmente perdonado y sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido y más que vencedor en Cristo Jesús. Es importante que tú lo creas, que creas tu identidad y que creas que el futuro te va a ver de esta manera porque Dios te ve como Jesús es. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y recibiendo en todo tiempo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Gracias, Señor. En este 2022 declaro bendición, salvación, protección y vida sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el día de mañana.